Buenas noches, mi nombre es Edwin Fernando Rivera Troches. Estoy en el programa de Ingeniería Electrónica viendo el curso de Sistemas Dinámicos. Estoy en el grupo 34. Pues en este momento voy a explicar un diagrama de bloques, el cual es para modelar el sistema dinámico en el dominio del tiempo. Este es el diagrama de bloques correspondiente a la ecuación y al ejercicio 3 de la etapa 1. Acá en la fuente tenemos un voltaje constante de 5 voltios y por este lado tenemos una perturbación, la cual va a ser, se va a variar el tiempo en el que va a cambiar la perturbación. Este diagrama de bloques presenta lo que es en voltaje de condensador y la corriente de una bobina del circuito del ejercicio número 3. En este momentico la perturbación se va a dar en 2 segundos. Esta perturbación va a mostrar esta gráfica. Esta gráfica significa que la línea amarilla es el voltaje de entrada y la línea azul es el voltaje de salida. En este punto, como el voltaje constante viene de 5 voltios de la fuente, en el momento que entra la perturbación a los 2 segundos, el voltaje aumenta y se mantiene constante, que es de 6 voltios. Lo que pasa al contrario en la señal de salida. La señal de salida viene incrementándose, no es constante, viene incrementándose cuando entra la perturbación a los 2 segundos. En este punto ella se trata de conservar y para mantenerse y equilibrarse para seguir constante. Este voltaje no va a superar los 3.2, 3.3 más o menos voltios del sistema, lo que significa que el voltaje de entrada, independiente de la perturbación, va a ser mayor que el voltaje de salida en la bobina. Este voltaje va a ser casi la mitad del voltaje de entrada. Para verificar eso lo podemos ver cambiando y verificando la perturbación. Esta perturbación la vamos a cambiar a 6 segundos. Como podemos ver aquí, la perturbación entra a los 6 segundos, el cual se puede ver aquí en esta gráfica. Se puede ver en esta gráfica que la perturbación, el voltaje de entrada permanece 5 voltios constantes hasta el momento de 6 segundos que entra la perturbación. Aumenta y se mantiene en 6 voltios todavía. La señal de salida se incrementa hasta llegar al punto de 6 voltios. Perdón, hasta llegar al punto de 6 segundos. En esos 6 segundos la perturbación, el voltaje de salida, se nivela para estar en el rango de 3 voltios. Ahora cambiamos la perturbación a un rango un poco más amplio, que puede ser 8 segundos. Para ver en estos tres tiempos lo que puede pasar. Igual, el señal de voltaje siempre va a permanecer 5 voltios hasta que entre el tiempo de la perturbación, que va a aumentar y se va a mantener en 6 voltios. La señal de salida se va a incrementar hasta llegar a hasta los 8 segundos. De esos 8 segundos que entra la perturbación, el voltaje se trata de equilibrar y llegar y permanecer a los 3.2, no supera los 3.5 voltios. Lo que quiere decir que la señal de salida va a ser la mitad de la señal de entrada. Muchas gracias.